nos metemos un poquito en lo que es la vida política de Gimnasia, porque en noviembre va a haber elecciones, porque de a poquito van emergiendo algunos nombres en la vida política de Gimnasia. Y hoy, como dijimos, como ya lo presentamos, tenemos a Mariano Cowen aquí con nosotros en el piso. Le agradecemos por haber buenas venido, noches. Mariano. ¿Cómo andan? Gracias por invitarme. Un gusto saludarte y bueno, primero preguntarte cómo ves este armado que recién está arrancando político en Gimnasia de cara a lo que va a ser el proceso electoral de noviembre. Sí, mirá, es una elección bastante atípica. Falta un mes hoy para la elección y todavía hay mucho ruido y pocas definiciones. Creo que tiene que ver también con el momento deportivo que se estaba viviendo, y creo que la mayoría de los sectores no querían poner ni palos en la rueda ni anteponer una discusión política a una etapa deportiva que sigue siendo bastante positiva, ¿no? Creo que pasa por ese lado. Y bueno, después sí, ahora creo que empieza una etapa de definiciones. Bueno, ya hay candidatos candidatos que se han lanzado. Y las demás agrupaciones seguimos juntándonos, reuniéndonos y viendo ciertas posibilidades que hay o no. Estuvieron reunidos, justamente te iba a preguntar con el tema del Grupo Malvinas, con algunos sectores, algunas agrupaciones en las últimas semanas. A partir de los hechos del partido con Boca, se generó una foto y a partir de esa foto una reunión. Pero bueno, son charlas preliminares donde cada uno expone ideas. Y bueno, en el caso nuestro, que venimos hace mucho tiempo, seguimos insistiendo con el cambio de modelo de gestión, que lo hicimos 2016, 2019 y lo volvemos a hacer ahora. Creemos que es un modelo totalmente acabado el de poner plata, por más que entendemos que hay una transición. O sea, nadie que gane 1 de diciembre asuma y diga, bueno, a partir de ahora cambié el modelo de gestión antojadizamente y ya se cambió. No es algo ni mágico ni automático. Creo que es un proceso que va a llevar quizá un periodo de gobierno o quizá más, salir de un modelo hacia otro. Mariano, antes de adentrarnos por ahí a esta discusión, cuando le contaba a algunos triperos y triperas que venías, decían, no habló mucho Mariano en su momento de lo que pasó en 2019. Yo sé que por ahí, no sé si tenés muchas ganas de hablar, pero digo, no te presentaste, bueno, una cuestión mediática, Diego. ¿Qué puedes decirnos? A 3 años, ya con otra mirada lejana, de lo que pasó en ese proceso, que al final, en un momento prácticamente eras presidente de Gimnasia, al final no. Bueno, si querés contarnos para escucharte también. No, sí, es un tema en mí superado totalmente, porque el que tiene vocación de participar de la vida política de Gimnasia, si no superas esas cosas, no puede seguir. Pero sí fue algún momento para nada lindo. Creo que institucionalmente no cayó bien, no fue bueno eso, ciertas decisiones, pero bueno, hubo que hacerse cargo del momento. También fue algo típico, Diego Maradona dirigiendo Gimnasia, y eso significaba una presión extra, sobre todo que Diego dijo, si no siguen los que están me voy. O sea, no era fácil para alguien que es como yo, platense, que camina por la calle, que ando por todos lados, seguir. Y eso motivó un montón de cuestiones que no fueron lindas. Pero bueno, también se aprende de todo eso, y hoy obviamente me siento mucho más maduro que en el 2016 y mucho más que en el 2019. Por ahí recién estabas hablando vos de un modelo de gestión. ¿Qué es lo que tienen para proponer ustedes para los que están escuchando del otro lado? Por ahí que adentrar un poquito más en eso. Sí, a grandes rasgos creemos que el club tiene que generar recursos genuinos. Eso me parece que es indispensable en cualquier asociación civil, y en un club como Gimnasia más todavía, porque venimos de una historia que es totalmente lo contrario. O sea, cuando digo eso es trabajar en algunos ejes que son fundamentales para generarlo eso. Ni hablar formación de jugadores para una posterior venta, socios, marketing y televisión. Creo que esos son 4 elementos que hay que trabajar de una manera diferente. La venta de jugadores es fundamental. Un club como Gimnasia, si no es vendedor, es un club deficitario. Sí. Y bueno, de hecho lo estamos viendo ahora. Se está hablando que hay entre, no sé, 50.000, 100.000 o $150.000 mensuales de déficit. Obviamente que hay alguien que siempre va y pone la plata para suplir ese déficit. Sí. Esa plata se transforma en deuda, en mutuo, como quieran llamarlo. Las últimas asambleas fueron bastante claras en cuanto a esto. Bueno, creemos que eso hay que cambiarlo, porque en definitiva Gimnasia paga. Entonces quiere decir que en última es un problema de tiempos. Sí. Entonces tenés que generar para no y en última instancia no vivir en una ficción. Ponemos tu casa, si vos gastas más de lo que ganás, estás viviendo, alguien te presta o te mantiene. Cuando se acaba eso, estás viviendo en algo que es una mentira. Es una nube que tarde o temprano te va a arrastrar. Y creo que es lo que está pasando con esa deuda post-concursal que todo el mundo habla, y que genera sí o sí que es imperioso un cambio de gestión.
Y ahí, digamos, vos recién mencionabas el tema de la venta de juveniles. Sí, que es algo que también dijo más importante, sí, que dijo Juan Pablo Arrién, también que es el ingreso más importante, digamos, de los clubes. Y justamente hablábamos con Arrién el otro día y le decíamos que, digamos, en los últimos tiempos a Gimnasia le ha costado vender jugadores, y los que los ha vendido, a mi criterio, mal, digamos, por valores mucho menores de lo que quizás se podían haber vendido. Digamos, ¿cómo se hace para elevar yo creo esa que imagen? Hay otra instancia, tenés una primera instancia que decís formar jugadores para la venta, y después como institución te tenés que preparar para la venta. O sea, vos podés formar el mejor jugador. Ahora, si el mundo, el mercado sabe tus necesidades, obviamente que el precio te lo pone la necesidad del mercado. Exacto, no a eso iba la pregunta. De hecho, estamos esperando el partido por Hurtado todavía, el amistoso contra Boca. Bueno, esas son cláusulas que están en los contratos que vos podés analizar a partir de la experiencia cómo conviene firmar un contrato o no, o si conviene ese tipo de cuestiones o no, o conviene vender reservándote un 20%, un 10%, y que después esa plata no ingrese, si no pones un plazo para que el otro club venda, tipo, puedo decir Nacho, pero vos tenés que poner un punto cero, una plataforma de venta, ser un club vendedor de otra manera, pero para eso tenés que mostrar un trabajo previo que no es instantáneo, o sea, un trabajo serio de marketing, de instalar al jugador, de que ese jugador tenga un plus para esa venta, que es el proceso formativo. Si un jugador empieza en 9ª división en Gimnasia o antes, cómo lo fuiste formando, su historia deportiva, su historia alimentaria, su historia educativa, su desarrollo físico, todo eso le va a dar un plus en la venta. Y eso también requiere una mayor inversión en la formativa. Es fundamental la inversión. Vamos a ir a otro problema mayor que te digo, es tenemos una deuda grande, y la deuda ¿dónde está? Lo vemos en algo, es tangible esa deuda, y no, entonces te digo, es apuntar mejor las inversiones y los recursos. Estamos con Mariano Cowen. Mariano, ¿por qué es tan difícil ser transparente en números? Hablamos antes de que vengas del tema de Carbonero, que no quedó claro, por ejemplo. Si bien no ha sido gestión en estos últimos años, pero quiero decir, ¿es tan difícil desde adentro mostrar los números en un club profesional como Gimnasia, en un plantel profesional? Porque a veces los socios y socias demandan eso, ¿no? Sí, igual creo que es una deuda pendiente que tenemos también los socios, la forma de peticionar o de reclamar, o participación en asambleas, solicitar. A mí me parece que todo lo que no se puede, todo acto de gobierno que no se puede publicitar, algo malo trae, porque en realidad me parece que todo acto de gobierno tiene que ser debidamente publicitado y comunicado al socio, que en definitiva es el dueño del club. La verdad que no te la podría responder porque no fui comisión directiva, y sí te puedo decir que para mí es eje de gestión fundamental la comunicación y ir con la verdad. No haría nada, ni siquiera en campaña, al solo efecto electoral de mentir para ganar un voto. La verdad, hay que decir la verdad. El club no está bien económica y financieramente, y hay que decirlo, y no hay que hacer promesas. Jamás te haría política la antipolítica, no vendría acá a decir no, mi eje de campaña es terminar el estadio, hacer un equipo para ser campeón, te echar la pileta, hacer un restaurante. Bárbaro, ¿quién no lo quiere de Gimnasia? Lo queremos todos, ahora te tengo que decir el cómo. ¿Cómo? Claro. Si yo debo 10 millones de dólares, te tengo que decir primero tengo que honrar una deuda antes de iniciar otro proceso. Sí me inclinaría a trabajar en estos 4 ejes que te dije, formar jugadores para la venta, generar eso, y a partir de ahí dar un desarrollo institucional diferente. Si yo digo, mañana soy presidente, te echo la pileta, armo un equipo para ser campeón, termino el estadio, estoy mintiendo. Recién hablabas de la participación de los socios y las socias en la asamblea, y generalmente se da que no suelen ir mucho, no son de participar mucho. ¿Por qué crees que se da esto? Igual me parece que dentro de los clubes de AFA, Gimnasia tiene una participación bastante alta. Sí, viendo más que nada también la de estudiantes de otra vez, que fueron Gimnasia 500, siempre, viste, 300, 400, 500 personas van, y si son unas asambleas álgidas quizá va más gente. Me parece que también está en los que hacemos política dentro del club, generar un entusiasmo diferente a partir de tener un respeto, que no pase como pasó en la elección pasada, o sea, respetarse entre los candidatos, podés pensar diferente, pero no dejar de ser tripero, y eso hay que hacerlo. Yo puedo estar en contra de una persona en cuanto a su idea o a su modelo de gestión, pero no por eso me voy a imprimir a mí salir a agraviarlo o buscar cualquier cuestión para ganarle 1 voto, 2 votos, 3 votos. Eso lastima. Uno, más allá de lo que pasa en una elección, se pone a disposición de Gimnasia y trata de colaborar en lo que sea, que a veces no es fácil porque las puertas o los canales no son los mejores o no se abren, pero eso no deja de provocar, por ejemplo en mi caso y la agrupación que yo represento, decir, pensar todo el día en cómo superar algunas cuestiones en Gimnasia.
No, aparte, perdón, pero me parece que justamente en este eje de lo que decía Lu, lo que venís desarrollando, ahora el 31 de octubre tenemos la asamblea, la nueva asamblea que sería para lo que sería el balance 2021-2022, ¿no? Que presupuesto 2022-2023. 2022-2023, perdón. No, el presupuesto. El presupuesto. Sí. Venimos, ¿te acordás de, un balance desaprobado, después se terminó aprobando? Digo, y es como medio, hay una contradicción ahí, ¿no? Porque claramente uno dice, bueno, ¿cómo agarró Pellegrino el fútbol? Lo agarró en promedio tanto, ¿viste? Y vos decís, y lo deja ahora así, y vos decís, bueno, entonces es una gestión exitosa deportivamente. Y vos decís, bueno, pero la deuda postconcursal es tanto. Y vos decís, bueno, ahí, ¿cómo se hace, digamos, para, a ver, cómo decirlo, de cómo uno, digamos, es responsable porque claramente, si vos me presentás un número y me decís, mira, debo 10 palos, yo tendría que desaprobarlo ese balance. O ese presupuesto. Entonces vos decís, bueno, pero le haces un daño al club porque la Conmebol, bla, bla, bla. Digo, creo que me pasa a mí con esta comisión directiva que uno tiene unos claros oscuros que decís, bueno, en estas cosas estoy de acuerdo, en esta cosa y decís, bueno. Sí, bueno, para suplir todo este tipo de cosas es lo que más o menos se engloba en ese cambio de modelo de gestión. El cambio de modelo de gestión también implica un cambio en ese tipo de cosas, en el manejo de la asamblea, en el manejo de la información que le llega al socio, ayornar al club un montón de modelos que ya hoy lo exige, plataformas telefónicas. Se viene una nueva etapa en el fútbol argentino que ya está desarrollándose, que es la plataforma de juegos online, que en categorías menores se está complicando un montón la cuestión deportiva. Entonces hay que prepararse para un montón de cuestiones que no es el mismo fútbol de hace 20 años atrás, ni 30 años atrás, ni 40 años atrás. Y las instituciones van hacia otro modelo de gestión. Creo que en Gimnasia es imperioso, porque el modelo que venía desarrollándose no generó buenas expectativas. Y en esa línea, digamos, ustedes han tenido la oportunidad de hablar con el oficialismo, porque yo lo que decía acá, digamos, es que a mí por primera vez lo escuché, digamos, al presidente decir que este modelo de gestión iba más, o sea, como realizó una autocrítica. ¿Ustedes han podido, digamos, tener una charla como para decir, bueno, a ver, cuál es la alternativa que entre todos? Es muy bueno que el presidente lo reconozca, porque creo que en definitiva, cuando hay aportantes, nadie quiere ir a poner plata de su bolsillo, pero bueno, para eso hay que cambiar ese modelo de gestión. No, la verdad que la última charla fue con motivo de los acontecimientos con Boca, que nos juntamos todos en el club, pero hablamos específicamente de eso, no del modelo de gestión que se acaba o del nuevo que hay que generar. Quizá también ese nuevo modelo de gestión, todos tienen distintas ópticas, distintas miradas, o el camino para desarrollar ese modelo es diferente. Sí creo, y coincido con Juan Pablo Sivino que lo dijo, que es fundamental generar una plataforma de venta a partir de un trabajo serio en divisiones juveniles que lleve a Gimnasia a ser un club vendedor, pero no solamente vendedor en el mercado local, sino vendedor en los demás mercados. Sí. Sobre todo porque hoy tampoco es fácil vender jugadores a Europa. La post-pandemia marcó que ya no es fácil como era antes vender jugadores, pero bueno, tenés otro tipo de mercado como Brasil, México, Estados Unidos, mercado que hay que buscar de acuerdo al tipo de jugador que vos también formaste, ¿no? Y ahí él nos ponía el ejemplo justamente de esto que vos decís, de la importancia de la inversión. Gimnasia, por ejemplo, de su presupuesto destina el 5% a la formación de juveniles, y Argentino Junior, que vendió por 17 millones de dólares este último mercado de pase, destina el 10%. Entonces ahí tenés un salto cualitativo. Sí, por eso te digo, para que las cuentas cierren, vos tenés que formar jugadores para la venta, más allá de que tenés que generar un trabajo muy serio en socios también, claro. Porque en una ciudad que creció, que tiene más o menos 1 millón de habitantes, entre La Plata, Berizo y Ensenada, y vos tenés 28, 29 o 30 mil socios, te están faltando 10.000. Entonces, esos 10.000 socios te van a dar un puntapié inicial que te va a generar un montón de cuestiones que no tenés, que es mayor ingreso de dinero, ¿no? Mariano, ¿estuviste en la cancha con Boca? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viviste? Más allá de mal. ¿Más estabas en la Basile? No, yo voy a la Popular, voy a los Chava, al costadito de los Chavas del túnel. Bueno, obviamente un momento dado, porque no aguantaba más, me fui y cometí el peor error porque salí a la calle y estaba mucho peor. Claro. Bueno, fui con uno de mis hijos, pero bueno, pude pasar al observatorio y salir para Berizo, para respirar un poco mejor, ¿no? Pero la verdad que fue algo, en 50 años de cancha que tengo, no lo había vivido nunca. ¿Cómo? Y destaco el comportamiento de la gente de Gimnasia, porque si no, sí podría haber sido algo mucho peor. Sí, nos salvamos entre nosotros, ¿no? Sí, eso fue totalmente, hoy a la distancia vendrá muy emocionante la gente cómo colaboró y cómo se comportó. ¿Cómo lidiar con la fuerza de seguridad, Mariano? ¿Cómo lo ves eso? ¿Te imaginás siendo gestión y tener que encarar, por ejemplo, mañana 650 policías con Boca, sin visitante? ¿Qué puede y también pasar, ¿no? Un operativo de seguridad que tiene que pagar el club. Y a eso me parece que un problema, el tema seguridad en general, la seguridad ciudadana es un tema complicado que reviste análisis de la más alta política, pero sí creo que como
conducción del club me parece que hay que hacer una secretaría de seguridad del club que tenga un ejercicio permanente de contacto con las fuerzas policiales para organizar también desde el club ese tipo de cosas. La policía te puede ordenar cerrar los portones, pero si vos como una secretaría de seguridad seria trabajando en el club te dice no, porque esto puede provocar tal o cual cosa, vas a tener un puntapié diferente, que es no tener nadie que te lo diga, vos directamente acatás lo que dice la fuerza. A tu club lo conocés mejor vos que nadie. Entonces creo que a partir de ahí podés tener una mayor defensa y protección del socio, que creo que hace falta. ¿Y cómo vivieron ustedes esa famosa foto, ¿no?, que salió después de los incidentes ocurridos? Recién mencionabas que hubo una reunión, una foto que causó distintos sentimientos en la gente de Gimnasia, porque decían que no quede solamente en una foto, sino que haya una unidad. ¿Cómo lo vivieron ustedes, los distintos arcos políticos? Sí, creo que hay que separar dos cuestiones. La foto fue una unidad ante una agresión, entre comillas, externas que sufrió la gente de Gimnasia, diciendo acá estamos unidos ante esto, más allá de las diferencias políticas que podemos tener. No fue una unidad política, por más que ciertos grupos se pueden empezar a juntar a partir de eso, y se puede ver saludable o no, pero fue una unidad del arco político de Gimnasia ante una agresión que entendimos todos los triperos que venía de afuera y que no era provocado por la gente de Gimnasia. Como creo que estoy convencido que fue. Sí, sí. La gente se portó bien. Después buscarán los responsables. Hay una causa penal que delimitará la responsabilidad de cada uno, de la institución o no, de la policía o no, del operativo o no. Pero sí, el resto creemos que tenemos que demostrar unidad y firmeza ante esa agresión que vino de afuera. Te llevo un poquito, perdón, para el tema, justamente mencionamos el estadio de Gimnasia. Tema de obras. Sobre todo lo que es en el estadio de Gimnasia. Estamos con el tema de la platea Néstor Basile, que bueno, estamos esperando ya hace un buen tiempo que se pueda terminar la ampliación que falta. Vos, digamos, en tu caso, en caso de candidatearse finalmente y agarrar la presidencia de Gimnasia, ¿tienen algo pensado? Yo voy a ir por partes. Primero, haciendo honor a todo lo que dije anteriormente, un club que tiene 8 o 10 millones de dólares de deuda, es muy difícil planificar obras. Bien. O sea, y la verdad que lo que menos quiero es mentir. Sí estoy convencido que hay que terminar la tribuna Néstor Basile de punta a punta, faltan 24 metros de un lado, pero terminarla toda. O sea, acceso a la segunda bandeja, escaleras, ascensores, palcos, lo que sea. Lo que no se puede hacer es dejar una obra medio hacer y empezar con otro tipo de tareas en el club. Sí creo que si el cambio de gestión se da, que decimos, terminar un estadio va a ser mucho más fácil o mucho más posible y palpable que decirlo solamente. O sea, hay que pasar a la acción y para eso hay que generar estos puntos que yo tengo, que hay que trabajarlos muchos, que quizá lleven más de un periodo de gestión, porque venimos de años y años de letargo en ese tema. Yo si te digo, mirá, yo asumo el 1 de diciembre y el 3 de diciembre están las máquinas terminando, te estoy mintiendo. Porque primero va a haber que ahorrar deuda, volver a hacer contrato, se vence el contrato de jugadores, hay que explicarle a la gente a veces que el contrato del jugador, Gimnasia no es dueño de los pases de los jugadores que vencen los contratos, a partir de las reformas en los estatutos, Gimnasia... Rey, si en diciembre se quiere ir, se va a ir. Sí, por supuesto. Si tiene una oferta mejor, se va a ir. Porque a mí me ha parado gente y me dice, che, antes que se vaya, véndanlo. Es imposible vender un jugador cuando el contrato se vence. Hasta el jugador se hace un contrato, a partir del caso Ever Bueno y Cebolla Rodríguez con Peñarol, y le parece en un jugador 6 meses antes, con un cuadro del extranjero, puede hacer un contrato, resarcirte a vos con lo que le falta cobrar e irse. Claro. Entonces, así como te digo esto, escucho un montón de cosas. Dicen, Gimnasia tiene que ir por Medoya de Huracán. Medoya tiene destino en otro lado. Claro, uno desde el lado del hincha, digamos, y desde la ignorancia. O tiran nombres, Twitter, 277, el listado de jugadores que quieran buscar. Bueno, sí, parece una lista de supermercado, Twitter a veces. Es fácil decirlo, hay un montón de jugadores que nos pueden gustar. Es más, aprovecho para preguntarte algo después. Ronaldinho en su momento, ¿era palpable que venía a Gimnasia? Sí, era una realidad. Eso teníamos cerrados los números y fue 2016, se filtró la información y yo tengo el video de la charla con Roberto, que es el hermano de Ronaldinho, diciendo las condiciones, lo que venía, lo que traía, lo que aportaba, que era una marca de indumentaria deportiva muy interesante, que eso a su vez abría otras puertas, un banco en la manga y bueno, y una serie de eventos como provocó Ronaldinho en Barcelona de Ecuador, con el día amarillo y todo lo que se festejó, que generó un ingreso de dinero importante. Y era eso. Sí, tal cual. ¿No? Mucha gente lo tomó como que era algo... que no era cierto, que era humo, porque la verdad es que se cerró 48 horas antes de las elecciones, pero bueno, está documentado, más salió, está en un libro, está contado. Sí. Y en algún diario también salió alguien que lo vivió atrás mío que lo contó. Mariano, ¿cómo te cayeron las opiniones de, digamos, obviamente llevándolo a Gimnasia, ¿no? Pero de Verón con respecto al fútbol femenino, hablando que el fútbol negocio,
tuvimos entre nosotros también algunas divisiones en las opiniones, pero ¿cómo ves el tema de las otras disciplinas, que es también un debate histórico de Gimnasia, que siempre fue un club social y que fomentó esa participación, anoche básquet? Ahora vóley. Ahora vóley. Yo te voy a contestar con un ejemplo sin meterme en la vida institucional del otro club. Gimnasia está ante la posibilidad de que clasificara a una Copa, sea Libertadores o Sudamericana. Conmebol exige que para jugar una Copa vos tenés que tener fútbol femenino. Sí. Entonces, la respuesta es obvia. Claro. El fútbol femenino tiene que estar, y si vos como Copa, participando en la Copa Libertadores, generás 4, 5, 6 millones de dólares, o 9, de acuerdo a la etapa donde llegues, es también gracias a los deportes que tenés en el club, que son exigencia Conmebol. Entonces, para mí ya no hay discusión posible con eso. Me parece que hay discusiones que atrasan, aparte. Es como hoy en Gimnasia discutir bosque sí, bosque no. Está más que demostrado que el estadio nuestro es el bosque, hay que terminarlo y hay que seguir ahí. Son discusiones tan superadas, y la del fútbol femenino también. Obviamente que hay que buscar la forma de que el fútbol femenino siga creciendo, genere cosas como todas las disciplinas. Que juega en el bosque, ¿no? Por eso hay que seguir generando, hay que dar las herramientas necesarias, los ámbitos adecuados. A veces también hay instituciones que crecen en disciplinas, crecen, pero el deportista no tiene el lugar adecuado para desarrollar su actividad, y ese es un problema, porque generás expectativas falsas, generás expectativas que no puedes cumplir. Yo te puedo decir, mira, mañana soy presidente de Gimnasia y traigo el handball a Gimnasia. ¿A dónde lo hacemos jugar? Claro. Y hay que salir a alquilar un lugar, van 5 personas a verlo, no tiene apoyo institucional. Entonces generaste un montón de gente que está frustrada porque el club del que es hincha, que si quiere poner la camiseta, no le da el ámbito adecuado para que desarrolle su actividad. Eso es algo que es muy claro. Pero lo del fútbol femenino es discusión superada para mí. La última de mi parte, Mariano. ¿Tiene un caballito de batalla así como Ronaldinho 2016? No, ahí esta vez. En realidad esas cosas se dan o estas cuestiones, quizá charlas, ¿no? muy pocas veces en la vida, y era una movida más allá de lo que él generaba futbolísticamente, porque todavía estaba en actividad. Era una movida muy marketinera y que le generaba a Gimnasia ingresos, y instalar a Gimnasia en un lugar, que es lo que yo te digo, para vender jugadores también te tenés que instalar en un lugar. Claro. Si no sos un club que puede formar y puede vender el mercado local, como pasó con Mesa. Gimnasia formó un gran jugador, un muy buen jugador, pero lo vendió Independiente, previo pase al fútbol mexicano. Por eso hemos mencionado hoy el tema de cómo potenciar esa vidriera de Gimnasia, que quizás para los clubes de afuera es una vidriera que, bueno, vamos con 2 pesos con 50 y le sacamos quizás a un buen jugador. Mira, también hay que recorrer, hay que formarse. Yo, por ejemplo, recorrí en el 2019 lugares de entrenamiento en México, visité amigos en México y recorrí, vos ves cómo trabajan de otra forma, o lo vi también en España, al sur de Barcelona hay un montón de centros de entrenamiento con 25, 26 canchas, de la cual la mitad es sintética, la mitad híbrida, un psicólogo deportivo, un entrenador de arqueros, un preparador físico y un docente acompañando 5 o 6 grupos de chicos japoneses o chinos. Esos clubes cobran, generan a partir de una plataforma diferente para vender jugadores. Bueno, hay que apuntar a ese tipo de cosas. Obviamente, por eso te digo, si te digo que lo hago soy presidente de Gimnasia, el 5 de diciembre lo hago, te estoy mintiendo. Pero es un proceso largo, pero esa transición hay que vivirla y hay que ir hacia eso. Lo que no se puede seguir es perdiendo tiempo. Volviendo al plano futbolístico, se confirmó hace minutos la renovación de Pipo Gorosito. ¿Cómo lo ves vos esto? ¿Hubo alguna charla entre las distintas agrupaciones? A ver si estaban de acuerdo en que esto suceda. No hubo una charla previa, pero creo que Gorosito, con lo realizado en Gimnasia, se ganó ese derecho a renovar, y obviamente después el presidente que le toque venir y tendrá alguna impronta que lo charlará con el técnico de ciertas cuestiones, ¿no? Pero bueno, sí, Gimnasia obviamente dentro de una Copa necesita refuerzos, potenciarse en algunas zonas, sobre todo el campo de juego, hay que agudizar el ingenio, y bueno, eso también es un trabajo que hay que realizar, que es podemos llegar a tener un scouting en el fútbol juvenil, pero no tenemos un scouting en el fútbol profesional, ni siquiera tenemos quizá un informe de... Hay 850 jugadores que juegan Federal A, que tienen quizá 20, 21 años y tienen 80, 90 partidos en un Federal A, que es un torneo riguroso, fuerte. Y bueno, hay que tener esos nombres, verlos. Todo proceso tiene un final, un proceso de preparación, que es la primera división. Hay jugadores que descollan en reserva y el salto a primera les cuesta un montón y a veces no lo logran superar. El fútbol no es matemática, pero sí tenés que tener nombres, Primera B, Nacional B. Hay un montón de jugadores, quizá con otro roce, pero que están formados de otra manera y que tienen, como te digo, 50, 60 partidos en un torneo Nacional B o Primera B, que pueden ser probados en equipo de primera. Sobran ejemplos aparte, Sí. en otros, bueno, acá en Gimnasia también.
Pereira, el chico que se fue a México, el delantero. Ibáñez. Jugadores Ibáñez. que vinieron del ascenso y cumplieron. Sí. ¿Crees que es necesario entonces un manager por ahí deportivo? Yo creo que se necesitan conocimientos específicos para determinadas áreas del club. Y las figuras, esas figuras son tentadoras porque te dan un cierto trabajo que quizá el dirigente en el día a día no lo consigue. Y aparte porque los 24 dirigentes de una lista, por más que se confunde, a veces dicen 36 porque está la Comisión Revisora de Cuentas y el Jurado de Honor, que no tendrían que ser dirigentes, pero siempre cumplen tareas porque a veces se termina mostrando que son pocos, 36 para un club con las dimensiones de Gimnasia. No todos están capacitados para opinar de todo. Entonces hay que prepararse para ciertas áreas, trabajar y... yo, por ejemplo, sería un mentiroso si te digo que puedo opinar de hockey. Sí conozco cómo se desarrolla la actividad, administrativamente cómo se maneja, cuánta gente trabaja, cuánta gente no trabaja, pero no te podría decir si un jugador está apto para jugar al hockey o no. Y en ese sentido, con esto que estás hablando, me parece que bastante jugoso esta cuestión del marketing. Una de las cosas que por ahí siempre hablamos con los chicos de la gestión es el hecho del logo shop, ¿no? De que uno... a veces no hay talles, la indumentaria, falta, pero lo más importante es el hecho de que el club no entra en los beneficios del Banco Provincia, que la mayoría de los laburantes de alguna u otra manera administrativa y con mucho empleo público. Entonces vos decís, yo claramente, por más que quiera ayudar a mi club, si yo voy a Logo Shop y Logo Shop me dice que tenés una cuota solamente y después se empieza con los intereses y veo Mateo me hace el 30 de descuento más, y obviamente uno por una cuestión económica va a ir a Mateo. Entonces, ¿por qué el club en ese sentido deja pasar oportunidades como para... Sí, bueno, me parece que es parte de lo que te digo, es parte de ese cambio de modelo de gestión. Ahora te digo, no me parece que el dirigente de Gimnasia no quiera... Evidentemente, o hay poca gente, o falta preparación, o falta dedicación, o directamente están superados por otras actividades que no pueden, porque hablando así, vos me decís una cuestión tan obvia, o habría que ver el contrato con la empresa indumentaria deportiva, qué es lo que llega, qué es lo que no llega, qué forma de contratación tenés, cómo llega esa ropa ahí, porque hay mucha gente que dice, mira, yo la consigo más barata en un local del centro que en Logo Shop. Bueno, sí, porque también por ahí hay locales del centro, en uno de los casos que mencionaba él, tienen compra directa con la empresa. Sí, o la cantidad que compran, el precio mejor. Bueno, obviamente una cuestión comercial, por eso te digo, no creo que sea porque no se le quiera dar el servicio, sino porque evidentemente no sobra la cantidad de gente con ideas o trabajando en el club, porque los que están abocados a cierta tarifa, falta gente. Siempre las comisiones directivas terminan, bueno, en esta última, ¿cuántas renuncias tuvo? Entonces, bueno, evidentemente la cantidad de gente no... Que es también algo que hay que apuntar, a que no llegar al club y que a los 2 meses haya la mitad de dirigente, a los 4 meses un cuarto y termine en 5. Y yo te digo, me ha tocado así. Pero no estoy haciendo una crítica a la comisión directiva actual, porque esto es... pasa en todo la data, ¿no? Pero yo a veces pienso, digo, el otro día cuando veíamos la foto, no era una foto, digamos, solamente de aquellos que quieren ser candidato a presidente, era todos los integrantes de su proceso político. Me parece que a veces uno dice, che, son 36, como decíamos, 36 o 24 en la comisión directiva. Ahora, yo veo que hay un montón de gente, el Grupo Malvinas, en el Grupo Campos, y cosas, digo que vos decís, esa gente tranquilamente se podría, como decís vos, ¿no? Generar una, no sé, pienso, subcomisión del estadio. Gente que tenga como una militancia, ¿viste? Una reunión de una vez por semana y decir, che, ¿qué falta en el estadio? Que todos los días vaya al estadio y diga, mira, me parece que esto... Porque es lo que digo, yo creo que a veces el modelo de gestión termina abocando en una sola persona que tiene que ver qué falta en estancia, qué falta en la sede, qué falta en el bosque. Y vos vas a la cancha y decís, che, hay un palo ahí sobre la tribuna que no me deja ver. Y vos decís, ¿cómo no lo cortan? Y capaz que lo decís vos. Sí, nosotros lo tenemos desarrollado en el Grupo Malvinas y creo que un montón de agrupaciones lo tienen, quizá con distintos nombres, algunos serán consejos, otras subcomisiones, otras secretarías, pero sí creemos que hay que tener un conocimiento específico del área donde ese dirigente va a trabajar. Por una cuestión lógica, como te digo, 5 sedes, un montón de disciplinas, quizá uno de los clubes con mayor cantidad de disciplinas dentro del mundo AFA, entonces hay que tener un conocimiento específico de cada cosa. Y hay que terminar un montón de cosas más, como es escrituración del bosquecito, que es algo que hay que hacerlo, está el decreto de Scioli en su momento donándolo, pero no está terminada la escrituración, no figura nombre de Gimnasia en el registro de la propiedad y creo que es algo que hay que ir. Bueno, es un trabajo específico, obviamente que en el mundo de Gimnasia puede haber 10, 12, 14 o 15 abogados que lo pueden encarar y hacer. Entonces digo, a veces hay que ponerse a trabajar y, viste, gimnasistas a las cosas, te diría. Perdón, pero dijiste algo muy bueno, que es el hecho de que hay una discusión que ya está saldada, que es vos que sí o vos que no, que todos estamos de acuerdo en eso. Sí. Ahora, teniendo en cuenta de lo que decís vos de la competencia internacional, ¿no? Conmebol te exige un estadio de 33.000 personas, más o menos. Sí, no la primera fase, pero
Claro, a partir de octavos, me parece. A partir, bueno, entonces vos creerías, digamos, que ese ingreso, digamos, que entra, se tendría que destinar un esfuerzo, al margen de que las deudas hay que honrarlas, digo, de destinar ese esfuerzo para decir, bueno, al menos la ampliación, digo, vamos a tener 3 meses en primer lugar, creo que hay que honrar fútbol. lo que ya se dijo en una asamblea, que es que el 10% de ventas todo tiene que ir a obras en el estadio, hay que hacerlo, y obviamente que Gimnasia tiene que apuntar a eso. Por un montón de cuestiones, pero por una, porque tu casa vos la querés tener bien, y creo que no hay un tripero al que vos pares y digas, no hay que terminar la cancha. La cancha hay que terminarla, hay que dotarla de un montón de cuestiones más, no hay que preocuparse solamente por el palco de la Néstor Basile, hay que preocuparse por los baños de las populares y por dar un montón de mejores servicios. Todos queremos estar y queremos estar bien, cómodos ahí. Y aparte por lo que viene, porque si querés un club diferente, un club que empiece a jugar copas internacionales, tenés que mejorarlo, porque la Copa Internacional se tiene que jugar en el Bosque. Y yo te quería preguntar que una de las cosas con las cuales me fui así con cierta duda de respecto al futuro, que es esto de la deuda postconcursal, ¿no? Sí. ¿Te acordás? No sé si en la última asamblea estuvo la exposición del contador, en el cual dijo que no se nombró, pero había un socio que sí había puesto, digamos, la condición de que si el club no podía acceder a la bolsa de compra de dólares, se podía ver la deuda en pesos. Los otros no. ¿No crees que eso es un problema, digamos, a futuro, de que no se establezca, decir, bueno, una transparencia de decir, bueno, quién debe y a cuánto valor, digo, porque también estás en una situación bimonetaria en la cual... Me parece que todo el ruido que se armó con los mutuos empieza por eso. Claro. Porque de entrada no se dijo, porque de última, comisión directiva decimos, mira, tenemos semejante deuda en esta transición, nos estamos endeudando en esto y con esto tomamos 2 mutuos por esta cantidad de pesos y se van a pagar de tal manera, en tal forma y en tal tiempo. Y ahí obviamente puede haber gente que diga, no tomen mutuos, otros que digan, tómenlo, pero la información es clara. Creo que el problema con los mutuos fue que la información no fue clara. Claro. Solamente. Si con información clara te puede gustar o no, pero la información estaba y vos la podías tomar o no. El tema es que no hubo información. Bien, ya se nos fue volando. Una última y lo dejamos libre. No, pero me pareció que estuvo bueno esto que decís, no sos el mismo 2016, no sos el mismo 2019. En estas charlas, ¿vos decís mi límite es tal o me gustaría encabezar, o vos tranquilamente podrías decir, bueno, a mí me gustaría abocarme a esta área e ir detrás de una posibilidad con Campo, Puerta del Lobo, no sé? Nunca se discutió nombres ni cargos. Yo no soy de vetar a nadie, obviamente tengo limitaciones porque tiene que ver con un montón de cosas. Sí. La primera limitación es cuando alguien no piensa en un club parecido al tuyo, entonces es decir, ¿para qué meter una bolsa de gatos que después terminan renunciando a los 2 meses? Si yo pienso un club de una manera o nuestra agrupación piensa un club de una manera y otro piensa de otra manera, somos todos triperos, veremos el socio que elige y se seguirá participando y desarrollándose como hice hasta ahora. Perdí 2 elecciones yo y sin embargo estoy acá y más entusiasmado que nunca, buscando un Gimnasia para mí superador. No tiene que ver por eso. En mi caso no. Cada uno sabe para lo que está, para lo que se preparó. Y creo que por ejemplo la pandemia algunos la podían tomar para deprimirse, otros para prepararse. Yo en mi caso me seguí preparando para lo que me entusiasma en la vida, más allá de mi trabajo, que es Gimnasia. Y así lo hice. Bien, 9:05, clarísimo, Mariano Cowen. Te agradecemos sobremanera la visita. Siempre lindo hablar de Gimnasia. Siempre lindo hablar de Gimnasia.